Señores, estamos aquí de vuelta en Los que Sorprenden Podcast. Gracias a todos por la sintonía siempre fiel, por apoyar nuestros capítulos, por enterarse de muchas cosas que yo sé que quizás ustedes no sabían y se han sorprendido aquí de todos nuestros invitados. Hoy una ocasión hermosísima. Yo creo que sí. Pero a mí me llama la atención de que nosotros comenzamos con estas cajas ahí. ¿Qué será esa caja, Juan, que tú trajiste hoy? No fui yo. ¿No fuiste tú? Fue nuestro invitado del día de hoy. Ah, pero yo tengo miedo. ¿Y qué será esto? No sé, Carolina, ¿cómo tú estás? Antes de todo, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien y sobre todo porque el invitado de hoy promete. Además, yo lo admiro mucho. Ah, pero bien. ¿No? Todos lo admiramos. Yo te voy a decir por qué yo lo admiro. Ok. Señores, miren, quien nos visita el día de hoy, ya ustedes vieron el nombre, pero si yo les digo que él se llama Santiago Rodríguez Palancas, ustedes no van a saber quién es. Ah, Imposible. Pero, eso debe ser el influencer, el que tiene... No, ese es otro Santiago. Ahora sí me perdí, pues yo no conozco a nadie así. Pero, si yo Sigue. te digo que él es músico. Músico. Ajá, se llama Santiago y es músico. No. Tampoco. No. Dirige un coro. Santiago y dirige un... Alguien me suena, alguien, suena pero todavía. No, yo te lo voy a poner más fácil. ¿Tú sabes quién está con nosotros hoy? ¿Quién? El Padre Santi. Bienvenido. ¿Qué tal, Padre Santi? ¿Cómo se siente? Muy bien, encantado de estar aquí con los que sorprenden. Claro. No, pero no somos nosotros los que sorprendemos, son nuestros invitados. Ah, sí. Bueno, pues prepárense. Bueno. Juan, a mí me llama mucho la atención porque el padre ha sido o tiene una labor desde hace mucho ayudando a niños para que con su arte evangelicen. Y eso es algo interesante y que para muchas personas sorprenden cada vez que lo ven en un escenario dirigiendo a este gran coro de niños. Pero a mí me sorprende el apellido. Rodríguez Palanca. Sí, pero entonces es Rodríguez-Palancas. ¿Por qué, padre? ¿Cómo así? O sea, o es Rodrigo o es Palanca. No, son las dos cosas. Ahí es un solo apellido. En España le llaman apellido compuesto. El registrador de aquella época, digo de mis antepasados, abuelos o bisabuelos, porque ese apellido no es original mío, viene de atrás. Tenían la costumbre de que cuando había muchos apellidos iguales, para diferenciar a unos de otros, ponían a lo mejor el lugar de procedencia. Si era de un pueblo, por ejemplo, pues Rodríguez Albacete o Rodríguez Madrid. O ponía a lo mejor el oficio o el mote, el apodo con el que se le conocía a esa persona en el pueblo. En mi caso, suponemos que sería algún oficio que trabajaba con palancas de algún tipo, imaginamos, pero en mi pueblo hay muchos Rodríguez Palancas, imaginamos que venimos por ahí. O sea, que yo sería Nessie productor, más o menos, ¿verdad? Nessie productor, Carolina conductora, ¿verdad? Sí. Y Juan bailarín. Sería como algo así. Digo, Cordero bailarín. Algo así, sí. Wow. ¿De qué pueblo es? Bueno, mi pueblo se llama Herencia. Está en la provincia de Ciudad Real, pero mucha gente se va a quedar igual. ¿Hay que vive no es así? Pero Ciudad Real. Sí. En Ciudad Real 2. Es verdad. En Ciudad Real 2. Exacto. Pero yo vivo en la 1. Ah, ok. Es vecino mío. Sí. Pero ¿en qué parte de España? En la parte... Sur, norte, ¿qué? Eso es lo que les iba a decir, que si yo digo Ciudad Real, la gente se queda... Está entre el centro de España y el sur. Estamos a caballo entre Madrid y Andalucía. Sí. Lo que se conoce como Castilla-La Mancha. De allí el Quijote. Yo tengo algo de Quijote. Sí. Me Y imaginé. algo de Sancho Panza también. Yo pensé que te iba a decir algo de Sancho Panza de este lado, pero está bien. Sí. Pero en mi tierra, en mi pueblo, para que ustedes sepan, están los famosos molinos que están en el libro del Quijote. Bueno, todos los pueblos de alrededor. Mi pueblo tiene 7 molinos y cada uno tiene su nombre, ¿no? Y se iluminan y todo y se hacen guías. Muy bien, o sea, es... Qué bien. Tenemos ese... Castilla-La Mancha, tenemos ahí al Quijote. Qué bueno. Personaje universal. Nosotros Yo me imaginé que nosotros tenemos aquí a Yomel el Meloso, también tenemos. ¿Pero por qué? No entiendo. O sea, ellos tienen Quijote, nosotros tenemos otros grandes artistas. Perfecto, gracias. No Sí, estoy dale, Carolina. entendiendo, pero Dale, Carolina. estamos bien. Perdón. Dios mío. Que decía que me imaginé que tenía que ver como alguna procedencia con Andalucía, porque tiene, o sea, usted tiene como un acento muy arraigado. ¿Qué tiempo tiene usted aquí Ajá. en Dominicana? 13. 13 años. 13 años. Llegué en el 2009. Realmente en octubre 2009 y en octubre de este año haré 14 años. ¿Y a qué congregación pertenece? Soy mercedario de la Orden de la Merced
los primeros, o de los primeros, junto con los dominicos, los jesuitas y los franciscanos, los mercedarios vinimos aquí al país, y de ahí la devoción a la Virgen de las Mercedes. Eso no fue una cosa solamente del pueblo, sino nuestra congregación. En aquel tiempo, orden, y todavía es orden de la Merced, hay mercedarios, hay mercedarias, pues nosotros fuimos de los primeros que vinimos aquí. De hecho, Tirso de Molina, el famoso escritor Tirso de Molina, sí, estuvo aquí. Les voy a contar la historia brevemente, pero Tirso de Molina lo desterraron aquí 3 años, porque él escribía novelas de amores y de cosas así como un poquito, y eso no se veía bien en un fraile. Claro. Y entonces lo mandaron para acá. Fray Gabriel Tellez, que él se llamaba, como apodo tenía Tirso de Molina, lo mandaron 3 años y estuvo aquí precisamente en el convento de la zona colonial. Ahí es que estuvo recluido, lo mandaron aquí. Apártate un poquito, por favor, para que no hagas mucho ruido. Tranquiliza. Pero volvió y de nuevo, sí, es como... Yo tengo un compañero que estudió a Tirso de Molina y decía, es como si Steven Spielberg fuera fraile. Wow. Por poner un ejemplo con el cine o con la literatura, ¿no? ¿Y cómo fue ese cambio, verdad? De país. Sí. No ha sido muy duro porque son 13 años, ¿verdad? 13 años. Cuando llegó aquí a asumir una nueva misión. Bueno, cuando yo llegué aquí, nosotros los religiosos nos movemos por lo que los superiores nos dicen. En mi caso no fueron los superiores, yo me ofrecí. Había, como se suele decir, una vacante y yo me ofrecí. Había oportunidad de trabajar en el seminario. Nosotros tenemos seminarios pequeñitos, no el seminario diocesano, ¿no? Nosotros tenemos 1, 2, 3 seminaristas, tenemos algunos por aquí. Y entonces a mí siempre me ha gustado eso, trabajar con jóvenes y ayudar a que otros jóvenes también orienten su vida, sea en la vida religiosa o en otra vida, ¿no? Y entonces había y yo en aquel entonces tenía 33 años y dije, o ahora o nunca. Yo con 50 años no me iba a venir aquí. A esa edad creo que ya uno no cambia, pero con 33 digo, mira, la edad de Jesucristo, si me tienen que crucificar, que me crucifiquen. Ya resucitaré. La misión del Padre Santi es, bueno, o una de ellas. Una de ellas. Una Sí. de ellas es muy interesante. Entonces yo quiero saber, ¿usted vino de allá de España con la idea de hacer el corito chichigua? No. De hecho, yo estuve aquí 2 años de vago. No de vago, pero... Adaptándose, Sí, tal vez. yo llegué aquí, diríamos, desnudo en el buen sentido. Con el deseo de venir a evangelizar y a estar en la parroquia y acompañar grupos. Pero eso yo le iba... Me causa curiosidad algo. Los salesianos, el carisma va mucho con los jóvenes y demás. Pero los mercedarios, ¿cuál es su línea? O sea, Nuestro su forma de... carisma. Nuestro carisma. Sí, nuestro carisma es la redención de los cautivos. Por eso nos hacemos muy presentes en cárceles o todos los espacios de la vida social en donde puede haber una situación de esclavitud. A lo que nosotros llamamos las nuevas esclavitudes. El mundo de la droga, el mundo del maltrato a la mujer, los migrantes también es una situación muchas veces de vulnerabilidad, ¿no? Allí donde hay gente vulnerable y está en peligro su libertad, diríamos, nosotros pues ofrecemos. De hecho, aquí tenemos una fundación, Fundación La Merced, que trabaja contra el trabajo infantil de niños y niñas. Y bueno, yo no sé si yo estoy desempeñando mi carisma o estoy desempeñando el de los salesianos. Yo estoy evangelizando. Yo no me detengo a pensar. Creo que cuando una persona hace algo que le llena y que ve que le llena a otros... Y creo que sí lo está desempeñando, padre. Sí, es verdad. Porque muchos de esos niños quizás, o niñas, ¿verdad? Porque están los dos, quizás pudieran estar en una situación vulnerable también, o situación, por ejemplo, en su familia, y ese es un espacio en donde ellos pueden compartir sanamente y también pueden aprender y ver que se puede servir al Señor. Entonces yo entiendo que sí. Sí, que lo es está una haciendo. manera de ocupar el tiempo de forma positiva, ¿no? Hoy en día los jóvenes en España no ocurre tanto, porque en España tienen inglés, tienen natación, tienen deporte, tienen danza, tienen música. Los muchachos terminan de clases y tienen otras 2 o 3 horas de actividad, pero aquí los muchachos terminan las clases y tienen toda la tarde sin saber qué hacer. Pues Ocioso. nosotros, ociosos, ¿no? Pues nosotros intentamos desde ahora ocuparles el tiempo y, que es muy importante, y yo creo que es una de las cosas que nos identifica al corito, y yo me identifico mucho con eso, la disciplina. Sí. Una persona disciplinada desde niño que sabe que para conseguir unas metas hay que esforzarse y sacrificarse, termina consiguiendo muchas cosas. Si al menos conseguimos eso los muchachos, yo no busco cantante. Una vez me preguntaron, no recuerdo en qué programa de televisión fue, ¿y usted no ha conseguido ningún cantante, ninguna cantante así famoso, de tantos niños que han pasado? Fui más educado allí que aquí. Ni lo he conseguido ni lo quiero. Sí. O sea, no busco eso. Si se da, pero yo no lo busco. Porque muchas veces dañas a la persona
cuando lo metes en ese mundo. Claro, sí. Sí. ¿Y entonces cómo surge el corito? Pues el corito surge de la manera más casual. Yo no tenía intención de armar un coro de niños, como digo. Yo ya había trabajado musicalmente en España con otros compañeros y había sacado producciones musicales, había trabajado con niños y con jóvenes, pero yo llegué aquí para empezar y hacer cosas nuevas. No venía ya con el esquema aprendido. Y a los 2 años yo veía que en la misa que llamamos de los niños y de las familias había un coro, pero un coro de adultos. Y no había ningún niño cantando. Y yo digo, esto no puede ser. Y entonces le dije a las catequistas, ¿qué les parece si convocamos a los niños de catequesis a ver cuántos vienen? Santa María. Vinieron 100 y pico de niños. Yo creo que no he rezado más en toda mi vida. Yo miraba al cielo y decía, Señor, tú dices que los niños se acerquen a mí, pero ahora mismo yo tengo un dilema. Pero exageró ahí, ¿verdad? Claro, digo, aquí te has pasado. Sí. Te has pasado. Entonces vinieron 100 y pico de niños. Claro, ¿qué hice yo? Poner la norma muy clara del primer día. Claro. Quien falte a más de 3, 4 o 5 ensayos en no sé qué periodo, arrancamos en febrero de 2011, queda automáticamente excluido. Y muchos niños, de manera, diríamos, Voluntaria. Voluntaria. diríamos, pues se dieron cuenta que eso no era lo suyo, no les llenaba o que no les decía nada. Pero aquel primer año nos mantuvimos 60. Wow. Wow. Y lo más grave es que yo me tuve que ir a España porque falleció mi madre ese mismo año. Quiero decir, para mí estar aquí en República Dominicana me ha tocado muchas fibras sensibles. A los 2 años de estar yo aquí, mi madre se enferma de cáncer, un cáncer en la lengua. Le operan, yo todo desde aquí y bueno, en verano de 2011, recién formado el corito, mi madre fallece, yo estaba ya en España y desde allí con otro compañero que me fue dando un poquito de sostenimiento, y tengo que estar agradecido, el corito, aquello que habíamos empezado, esa semillita, no se vino abajo cuando luego yo ya vine en Navidad porque estuve, diríamos, velando con mi padre y mis hermanos ese tiempo que lo necesitábamos también de sanación. Mi madre murió con solo 59 años, Muy joven. muy joven, y cuando volví, pues fue que empezamos y yo lo digo siempre, ¿eh? Creo que mi madre está en el corito Chichigua, pero siempre. Creo que es nuestro ángel. De hecho, le dediqué una canción cuando ella estaba en vida, sin yo saber que se iba a enfermar a los pocos meses. Para el Día de las Madres le dediqué una canción, que el corito la canta. Mamá, hoy vengo a decirte que te quiero. Y cuando la cantamos siempre se lo digo a los niños, que ustedes sepan que esta mamá de la que yo estoy hablando es la mía y está en el cielo. Y de ella, ¿qué aprendió Santiago Rodríguez Palanca? Pues te voy a hablar de ella y de mi padre, porque yo soy una mezcla, una buena mezcla, porque yo tengo la parte musical de mi padre es un apasionado de la música, aficionado, no es profesional, pero Me encanta. toca la trompeta, el piano, la tuba, el acordeón. Digo, pero papá, que no caben tantos instrumentos en casa, muchachos. Por cierto, es una pregunta que yo tengo, Padre Santi. ¿Cuántos instrumentos usted toca? Yo toco... Es que una cosa es tocar un instrumento, otra tocarlo bien. Tocarlo bien ninguno. Pero yo soy clarinetista. Originalmente soy clarinetista. Pero de estas cosas de que uno se pone a investigar, con 18 años me metí con el saxofón. Son los 2 instrumentos que toco. La guitarra, los acordes básicos para sacar las canciones del corito, no me quiero complicar más. Y el piano, pues también, para sacar los acordes básicos. Okay. Pero te estaba diciendo de mi padre y de mi madre. Mi padre, un apasionado de la música. Yo tengo otros 3 hermanos, los 4 somos músicos. A mí mi padre con 5 años no me preguntó, ¿quieres aprender música? Me dijo, mañana empezamos las clases de música, con 5 Excelente. años. Wow. Y mis amigos jugando en la calle, a la pelota, yo digo, papá, tú cuando termines y te sepas la lección, vas ahí. Y mi madre, catequista, integrada a la parroquia, en equipos que llaman allí de matrimonios, junto con mi padre, una apasionada de la fe, una enamorada de Jesucristo, una persona muy estudiosa. Mi madre tenía los estudios básicos, pero le gustaba investigar mucho sobre las cosas de la fe. Y digo que yo soy esa buena mezcla, ¿no?, de la parte musical de mi padre y el arte de mi padre y la parte, diríamos, de fe. No es que mi padre sea ateo, mi padre va todos los días a misa, pero sí, como que han destacado siempre mucho en eso. Y mi madre siempre nos ha apoyado, los hermanos. Yo toco clarinete y saxofón, tengo otro hermano que toca el clarinete y varios saxofones, porque hay varios saxofones distintos. Mi hermana toca la flauta y el fagot, y tengo otro hermano que toca el trombón y la tuba. Cuando nos juntamos, y además tenemos otro primo que toca el trombón, cuando nos juntamos no necesitamos llamar a nadie. No. Un percusionista que Están resuelva completos. y estado completo. No, y me imagino que los vecinos no quieren saber de ustedes cuando se También, juntan con todo eso, exacto. con todo ese instrumento de viento ahí, ¿verdad? Pues no lo sé, pues no hemos preguntado. Cuando yo era pequeño,
Esto hay que contar, porque ustedes ven ahora al padre Santi, pero el padre Santi Tiene una historia. de jovencito era un muchacho inquieto. Era bueno, era pacífico, era tranquilo, pero con su picardía. Entonces yo me... ¿Cómo le dicen aquí? Bellaco, de esos muchachitos que Sí, son así. necios. Sí, un poquito así en algunas cosas. Entonces, claro, yo me iba a practicar con el clarinete, y entonces cuando yo pensaba que mi madre no estaba escuchando, si estaba practicando, yo salía al pasillo y mi hermana, que estaba en otra habitación tocando la flauta, a lo mejor cogía un papelito, lo que sea, ¡pam!, y se lo tiraba. Y me iba corriendo y seguía tocando. No pasó nada. No había pasado nada, ¿no? Bueno, cosas de muchachos. niños. Pero con 7 años, yo ahora mismo lo veo, yo digo, yo no sé cómo mi padre era tan atrevido. Con 7 años yo tocaba en la banda de música de mi pueblo, el clarinete, y íbamos a tocar a muchos pueblos por ahí. La gorra que nos poníamos a mí me llegaba hasta aquí, porque no me entraba, no había de mi tamaño. Una gorra de un niño de 7 años era todo de 12 o 14 Claro. para adelante. Y así iba, con mis pantaloncitos cortos tocando y el clarinete al principio. Yo tocaba el clarinete, pero yo no lo podía sujetar. Yo tenía que apoyarlo en una silla. Y en la silla yo iba Interpretando. Y entonces, ¿cómo sintió el llamado? de Dios. Sí. Pues es que me falta también una parte fundamental de mi vida explicar. Yo tengo un tío que es mercedario también. Él ha estado 50 y tantos años en Brasil, entregado. Un apasionado también de la evangelización, un enamorado de la teología de la liberación, de estar con los más pobres. Y cuando venía, para mí era como, no sé, como ver como una persona de otro mundo, en el buen sentido, ¿no? Para mí siempre mi tío me causó admiración, las cosas que contaba. Cuando yo era pequeño, luego ya cuando uno va creciendo, descubres otras cosas, ¿no? Entonces siempre como esa semillita estuvo en mí. Y mi tío, cuando iba de vacaciones, que yo con 10, 11 años, me llevaba a las casas de los frailes. Con lo cual, cuando yo entré al seminario, me conocía a todos los frailes ya. Con lo Era cual- parte de la familia. y claro, y decían, el sobrino, pues mi tío se llama Santiago también, me pusieron este nombre por él. Ah, el sobrino de Santiago, el sobrino de Santiago. Y todavía mi tío, gracias a Dios, está vivo, ya dejó su etapa en Brasil, ahora está viviendo en mi pueblo, entregándose de otra manera y disfrutando también de otra etapa de su vida, pero para mí fue fundamental, fue siempre, evidentemente que mi llamado es un llamado independiente, Claro, más allá claro. de mi tío, pero sí que eso estaba dentro de mí. Y luego uno le tiene que ir dando forma. Yo me fui con 14 años al seminario, un muchachito que no sabía ni lo que quería. Wow. Bueno, y luego uno se piensa que porque entra al seminario ya lo tiene todo hecho. Yo siempre lo he dicho, digo, lo más complicado ha venido después. Yo mientras que estaba en el seminario era feliz, no tenías que preocuparte de casi nada, estudiar y punto. Cuando luego ya tienes que enfrentar la vida en una parroquia, en un colegio, en una comunidad, conviviendo. Ustedes, Es difícil. los que están casados tienen problemas, pero los que vivimos en comunidad tenemos los nuestros. Todo el no se lo voy a tiempo. contar. Ok. Todo el tiempo que usted tiene aquí en República Dominicana lo tiene en la misma parroquia. Sí. Aquí los mercedarios, nosotros somos mercedarios calzados y hay mercedarios descalzos. Los descalzos están en Villafaro. Son como órdenes distintas, pero en el fondo es el mismo carisma. Pero diríamos gobiernos distintos. Y aquí solo tenemos una comunidad. En el barrio de Las Caobas, en la zona de Herrera, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Y lo digo siempre con mucho orgullo. Y creo que es una de nuestras fortalezas, aunque alguna gente puede pensar que no, pero el proyecto del Corito Chichigua es un proyecto de nuestra parroquia, Claro. más allá del Padre Santi. Eso Claro. le iba a decir, porque mi pregunta iba por ahí, porque si a usted lo mueve, como ha pasado como pasa en otras órdenes, Ujú. en otras congregaciones, usted tendrá que hacer un corito chichigua por parroquia. No, yo lo que hago es agarrar el clarinete y como el flautista de Amelín y que vaya midiendo los muchachitos y ya está. Ahora como estoy con eso, con el clarinete y saxofón, pues arrancamos por ahí. No me lo planteo, fíjate, no me preocupa porque cuando llegué aquí no venía con esa idea y se dio. Exacto. Hay algo, Juan, que me llamó muchísimo la atención. ¿En qué? Tú sabes que el padre Santi dice que era muchacho inquieto y demás. Y hay una etapa Ay. humana Yo sé, que por todo Él está varón tiene que tener. Padre, ¿usted cuántas veces se enamoró antes de entrar al seminario? Pero fue a lo Antes, durante y después. Pero a los Sí. 14, a los 14 uno se nota, Bueno. ¿no? Antes, durante, después. Quiero decir, uno conoce a muchas muchachas y a veces uno, todavía yo, siendo sacerdote y siendo religioso, a veces dices, Qué bonita. sí, claro. Quiero Pero, decir, pero tuvo novia el padre Santi. nunca, Nunca. nunca. 14 Pero nunca. años.
Enamoradas. Pero los 14 años enamoradas. Es que los tiempos, Noviecitas, unas es que los cuantas. tiempos son diferentes. Son, Oiga, padre, son ¿qué Antes de, tiempos. quiere decir con antes de eso? entrar al seminario, sí tenía una muchachita que yo perdía Los estribos. Los estribos por ella, pero no me hacía mucho caso. ¿Por qué? Pues no lo sé. Luego con el tiempo yo dije, pues, yo tampoco era tan feo ni tan... Pero bueno, la muchachita quizá tenía los ojos en otro, no lo sé. O porque quizá en aquel entonces era uno como medio desagradable y a veces con 13 o 14 años los amigos nos poníamos a hacer cosas... Pero sí, mira, yo creo que eso es importante que la gente... hay un cantautor, sacerdote español, Toño Casado, que hizo el musical 33. Ah, Ujú, claro. sí. Y él tiene una canción... Pero irreverente ese. Es duro. Sí, sí, el musical, no El sé si es, musical. no sé si es que le dieron una vuelta ahora o fue creado así. No pero sé, porque tiene yo una- no lo llegué a ver. No lo llegué a ver. ok. Pero él tenía una canción en una de las producciones que sacó que precisamente hablaba de eso. Cómo a veces el sacerdote se puede enamorar de una persona. Es que nosotros somos de carne y hueso. Claro. Y tenemos sentimientos. Lo que pasa es que uno también tiene que aprender a conducir esos sentimientos y a integrarlos dentro de su vida. ¿Cuántos sacerdotes han dejado la vida religiosa o el sacerdocio porque se han enamorado y no pasa nada? Yo creo que eso nos hace más creíbles, en el buen sentido. Si uno es capaz de vencer esas circunstancias que vienen en la vida, nos hace más creíbles. Porque yo, el sacerdote que va de piadoso, de pulcro, me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Eso es verdad. Yo, ya digo, no puedo decir que haya tenido novias, porque no las he tenido, no voy a decir mentira. Hoy estaba hablando con unos jóvenes de la honestidad, pero enamorarme, sí. Y de su He perdido pueblo, la cuenta. de su pueblo, Sí. de ese tiempo que pasó por allá en su niñez, ¿qué es lo que más extraña el Padre Santi? Siempre, buena siempre, Álvaro, siempre. Juan, Juan, vamos a dar un Muy aplauso buena a Juan. pregunta. Diablo, Juan. Pero yo siempre hago tampoco así, pero... Ay, bueno, pregunta. perdón. Me emocioné. Pues desde el primer día, y lo tengo que decir, la familia y los amigos. Yo tengo un grupo de amigos, somos 6 o 7 amigos, que somos muy amigos, valga la redundancia, y que nos queremos mucho, porque además todos pasamos por el seminario, con lo cual nos conocemos hasta el color de las toallas, de cuando estamos en el seminario, ¿no? Entonces, todavía todos del mismo pueblo, hemos mantenido esa amistad que se forjó en el seminario y hemos compartido tantas cosas. Todos ellos ya están casados, con hijos, etcétera, pero siempre guardamos un sitio para encontrarnos. Y mi familia, evidentemente, mi madre ya fallecida, fue un momento muy duro, muy difícil, tener que encajar a los 2 años de venir aquí, tener que afrontar la enfermedad, primero una enfermedad dura, que a tu madre le estirpen la lengua y le pongan otra lengua distinta, que tú veas que tu madre tiene que empezar a hablar, y tú en la distancia, no pudiendo acompañar de cerca ese proceso, fue duro. Pero eso, yo con mi padre hablo todos los días. Hoy no he hablado, pero intentamos comunicarnos todos los días, decirnos cómo estás, qué estás haciendo. Casi siempre le llamo a la hora de la comida. Mi padre ya vive solo porque todos los hermanos estamos fuera, e intento por lo menos en ese momento acompañarlo. Y digo, ¿qué haces? Siempre la pregunta, ¿qué estás haciendo? Comiendo. ¿Qué voy a estar haciendo? Pues la hora de comer. Y mis hermanos tenemos también una relación fantástica y doy gracias a Dios porque somos una familia unida y con nuestras cosas, pues somos todos muy diferentes, pero nos unen muchas cosas y nos queremos. Se ha librado el Padre Santi de muchos bautizos y de muchas bodas a esos amigos y esos hermanos. Sí, algunas. Eso Le ha convenido vivir aquí. a veces doy gracias porque tú no sabes los compromisos que venga. Yo de siempre, incluso estando en España, siempre decía, los amigos íntimos de toda la vida, de la infancia y de la juventud, y los familiares, estamos hablando de hermanos y primos, todas las bodas, todos los bautismos, yo estaba ahí, a no ser que se haya dado alguna circunstancia especial. Pero luego lo que yo considero, que a veces, lo digo con todo el respeto, no quiero que nadie se sienta ofendido, pero a veces la gente tiene como ese capricho, ¿no? De que sea tal sacerdote porque me cae bien, y claro, uno tiene que hacer un esfuerzo yendo a veces a una distancia, a un sitio, que yo lo he hecho en muchas ocasiones, ¿no? Siempre que he podido lo he hecho. Pero a veces cuando no se ha podido, uno no lo hace. Dice, pues Claro, están los sacerdotes claro. de nuestra parroquia, acudan a ellos. No, es que están muy, como dicen ustedes aquí, una postalita repetida. Ya, pero es que el Dios es el mismo, el sacramento es el mismo. Claro. Y mencionando, ¿verdad?, la parte de la comida que mencionó de su padre, ¿cuál es su comida favorita de aquí? Aquí. Pues mira, hoy por ejemplo he comido molondrones, me gustan. Mi madre, molondrones. No me gustan los molondrones. Sí, pues a mí me gustan, no sé. Y sé que aquí hay mucha gente que no le gusta. Y yo no lo había comido nunca hasta llegar aquí. En general los víveres también me gustan.
Pero molondrón, padre. Me sorprende si el padre. Usted tiene los Te ojos veo, de te colores. sorprende. Usted tiene los ojos de colores, padre. ¿Cómo molondrón? Ya, che, padre. No lo sé, pero me Qué gusta. decepción me acaba de dar usted. Pero- Los molondrones no. Ya, pues. La berenjena, quizás, pero También, bueno. pero es que eso no lo había comido en España. Entonces tú me dices, un alimento que le llama la atención es que eso no lo había comido nunca en España. Y los víveres también, estoy diciendo, para que usted se han quedado con el molondrón. Eso Pero es Es que el molondrón. Claro. Pero Vuelta. hablando de todo así y de nada, padre. Usted sabe que recuerdo como ahora en Televida, hubo un retiro con un sacerdote que en ese momento era de Calasanz. Ujú. Y él decía y él pedía por los sacerdotes. Y él hizo una anécdota que me motiva a hacerle una pregunta. Cuando un sacerdote está a diario en contacto con su comunidad por la misa, los sábados por el catecismo y demás. Pero llega el momento en que toda la comunidad se retira y se queda el templo solo. Se apagan las luces, usted va a la comunidad. ¿Cuántas veces usted ha sentido una soledad extrema, así, un abandono, esa parte humana que se siente muy solo? Una persona en otro país sin familiares aquí. ¿Cuántas veces usted ha tocado como ese fondo de la soledad? De manera extrema, no. Creo que nunca. Creo que nunca. Nosotros vivimos en comunidad. Yo cuando voy a mi casa, pues... si no veo a mis compañeros porque ya es tarde y se han acostado, por lo menos escucho el ruido. ¿Ok? O sea, que sabes que hay por ahí algunos ratoncitos. Sí. Y nosotros comemos juntos, rezamos juntos. Es decir, nuestra vida, la vida religiosa, es distinta a la vida de los sacerdotes diocesanos, aunque están empezando muchos de ellos a juntarse y vivir comunidad. unidos, porque eso evita, por ejemplo, la soledad. Porque la soledad te lleva a muchas cosas. No significa que por vivir en una comunidad uno no vaya a tener soledad. Claro. Uno puede vivir con gente y vivir solo, como te puede pasar en el matrimonio, evidentemente, ¿no? Pero sí que ha sido una manera extrema o preocupante, creo que nunca. Creo que nunca. Y tengo que dar gracias, porque he tenido compañeros que sí, que han pasado momentos... Yo sí que he pasado por momentos de depresión y medicado y todo por estrés y por cuestiones así. Pero allá, a esa soledad profunda, ¿no? Incluso en esos momentos de debilidad y de fragilidad y de estrés y de tener que estar medicado, tuve el apoyo de mi comunidad, que dijeron, ánimo y adelante, vamos. Y recuerdo un compañero que cuando me veía así, yo era un muchachito, yo estaba recién ordenado, tenía 1 año o 2, y a veces cuando me veía así un domingo en la tarde, que decía, ¿qué haces? Digo, no, pues aquí. Dice, venga, cógete, ponte el abrigo, vamos a dar una vuelta. Y nos damos una vuelta. Y hablamos de tonterías, pero ya eso te hacía como romper un poquito la dinámica para evitar caer precisamente en esa soledad o en ese abandono o en esa tristeza que a veces nos puede embargar, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor reto con el corito Chichigua? Con el corito Chichigua, mantenerlo. Yo siempre, en estos últimos días les decía a los niños, digo que últimamente se nos han dado experiencias tan bonitas, tan grandes, que ahora mismo el mayor reto es, diríamos, mantenernos en el buen sentido ahí. Porque cuanto más alto sube uno, más duro es el golpe si te caes. Entonces yo se lo digo muchas veces a los niños y me lo digo a mí mismo. Yo, en estas últimas experiencias que hemos vivido, yo llego a casa y digo, esto soy yo. No el que se sube a una tarima, eso lo aplaude cualquiera. A mí lo que me gusta es el aplauso de las familias, del corito, el compartir con ellos, reírme. En estos días, o sea, en estos días no, esta tarde mismo viniendo aquí, había un mensaje ahí con una de la mamá del corito porque estamos preparando algo para el próximo fin de semana en la parroquia con el corito y no sé qué le contaba, nos estaba riendo, ¿no? Pues para mí eso, el compartir con los padres, con las familias del corito, a mí es lo más bonito. Y el reto, ya te digo, hoy por hoy, mantenernos y que el ritmo no pare. Volviendo, qué bueno que Carolina volvió al corito. Nosotros tuvimos una invitada, que lo pueden ver, la entrevista con Celines, y Rafael le hizo una pregunta que Carolina y yo nos quedamos, bueno, medio estupefactos, por así decirlo. Entonces, usted que trabaja con niños, Sí. ¿cómo usted maneja el tema que está ahora en boga de lo de la identidad de género, de todo eso, de todo eso? ¿Cómo lo maneja el Padre Santi con los niños del corito Chichigua? Cabe destacar, Cordero, antes que responda, que son ¿cuántos niños en el corito? En este momento 41 conmigo.
No, ok. Dios mío. Vamos a ver. Creo que ese tema... Es verdad que la sociedad está bombardeando continuamente con eso y están atacando. Y muchas veces en la iglesia también nos sentimos... A ver cómo lo digo para que nadie se sienta mal. Pero a veces uno se puede molestar si uno se deja que le molesten. Yo esos temas no suelo abordarlos así directamente con los niños, sí con los jóvenes del corito, porque los niños entiendo que, o sea, yo no voy a caer en la misma trampa que están haciendo todos esos grupos que están con la orientación sexual a niños de 7, 8, 9, 10 años. Yo no voy a caer en esa trampa, ni para bien ni para mal, porque yo estudié psicopedagogía y sé que el niño, el proceso de desarrollo psicosocial del niño es a partir de los 13 o 14 años que empieza a entender o a descubrir su identidad sexual y todas las identidades, porque no tenemos solamente una identidad. Entonces yo no lo abordo con ellos. Sí que es verdad que cuando sale el tema, y a veces las muchachas me sacan el tema, yo intento ser muy cuidadoso, porque a veces uno sin darse cuenta en la iglesia podemos herir muchas sensibilidades. Sí. Sí. Porque ¿quién te dice a ti que una muchacha quizá tiene una orientación sexual distinta? Y Dios la ha creado también a ella de esa manera. Entonces yo no voy a juzgarla ni le voy a hacer que tenga más problemas de conciencia. Tengo que ayudarla, orientarla y llevarla por los caminos del Señor, integrando en su vida su orientación sexual. Porque yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces estamos en el límite de la condena en la iglesia, ¿no? A mí eso me da mucho miedo, ¿no? Recuerdo en una ocasión que estuvimos en Salvemos las Dos Vidas, en una de las manifestaciones, y yo no sé por qué, tendrían sus razones, pero había también algunos carteles que hablaban también de la identidad de género. Y yo decía, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Claro. Bueno, y entonces había una frase hiriente, y no recuerdo cómo era la frase, y las muchachas ya con 14, 15, 16 años se dieron cuenta y me dijeron, padre, ¿y usted piensa así? Porque eso está saliendo de la iglesia. Recuerdo que era una frase como muy ofensiva. Y yo le dije, ustedes me conocen, ¿verdad? Sí, por eso le preguntamos. Pues no me pregunten, ustedes saben que yo no estoy a favor de ofender a nadie. Estamos a favor de ayudar, de orientar desde el Evangelio, pero yo no estoy aquí para condenar a nadie. Wow. Y bueno, las muchachas me conocen. Ellas saben que yo en ese sentido intento ser abierto. A veces a lo mejor uno puede condenar también sin darse cuenta, pero intento ser abierto en todos esos temas. Tengo claras las cosas. Creo que hay una manipulación a nivel mundial de todas esas cuestiones. Yo allí en el seminario con los seminaristas lo hablo en muchas ocasiones, con todas estas cuestiones de los feminismos. Todos los sismos es una palabra negativa. ¿Ok? Entonces yo soy más de hablar de la feminidad, de la masculinidad, de palabras, diríamos, en positivo, no en negativo. Todos los extremos son peligrosos en todas las cosas. Yo estoy a favor de la mujer, pero a mí todo eso de los feminismos, porque ya roza, a ver cómo lo digo, roza ya como lo que muchas veces reclamamos a algunos árabes, ¿no? Que son extremistas en los planteamientos. Y pues lo mismo. Y en la iglesia también tenemos que tener cuidado, no seamos extremistas. Nuestro objetivo es integrar a la gente que se sienta querida por Dios desde su identidad sexual y sin juzgar a nadie, porque ya Dios juzgará a quien tenga que juzgar. Padre, el Papa hace poco decía, hacía un llamado de atención a los sacerdotes para que las homilías fueran interesantes. Para no decir otra palabra que él usó. Sí. Pero si él la usó, pero tú la puedes si él la decir. usó, úsala No, porque tú también. No, porque ese fue el Papa que lo dijo, no yo. Ok. Entonces, una cosa importante, él decía para que fuera como más, ¿verdad? Interesante las homilías. Pero yo voy Que se adecúen a los tiempos. Correcto. Basado en eso, uno tiene una lectura más allá de las homilías, porque él lo dice por algo. Y yo no es así, piensa de que la iglesia, bueno, el Papa se está dando cuenta de que los templos están quedándose vacíos. Ajá. Porque la presencia de jóvenes Ha mermado, reducida. sí, ha Ha mermado Ajá. significativamente. Entonces, ¿cuál es su opinión de qué está sucediendo en la iglesia y qué debe hacer la iglesia para volver a llenar los templos de jóvenes, que son los que traspasarán, ¿verdad? La herencia, la fe? Lo primero es que la cantidad no importa. Lo que estemos bien y que seamos felices en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia. Porque
En los siglos anteriores las iglesias estaban llenas, pero ¿cuántos creyentes había de verdad? ¿O eran solamente...? Uy. Sí, había mucha gente que iba porque había que cumplir, por miedo a Dios, no por convicción personal. Entonces, yo entiendo lo que dice el Papa, y los sacerdotes sobre todo nos tenemos que reinventar, pero toda la comunidad. Yo, por ejemplo, tengo una estrategia en mis homilías, y es no hablar mucho. Porque, sí, porque sé que si hablo mucho hay más probabilidad de decir tonterías. Entonces, cuanto menos hable y más a lo que la palabra de Dios está invitando en ese día, Más mejor. preciso. Tenía en el seminario, el profesor de homilética lo decía de una manera así, dice, hasta los 5 minutos uno está inspirado, la gente no se mueve. De los 5 a los 7 minutos ya ves que alguien se remueve así un poquito. A partir de los 7 minutos ya no habla el sacerdote. No hay El atención. bostezo y todo. Habla el demonio, decía. Eso el profesor de homilética. Claro, nosotros... Sí, decía. Y prepárense porque luego ustedes se agarran el micrófono y se creen que pueden estar ahí y la gente no tiene otra cosa que hacer. Sí, ¿verdad? Hay gente que son muy buenos predicadores. Pero por desgracia no todos tenemos. Yo al menos no la tengo. Yo lo reconozco. Yo no tengo ese don. Tengo otros dones, pero ese no. Entonces yo no voy a cansar a la gente. Creo. Claro, en la parroquia... que ya me conocen, porque los parroquianos conocen a sus sacerdotes, saben las luces y las sombras. Entonces, así de manera jocosa, cuando empieza una misa que estoy yo, y dicen las mujeres, hoy nos da tiempo a llegar a casa a preparar la comida. Claro. Normal. Padre, otra cosa. Ajá. Porque todo eso yo lo estoy basado en cosas que escucho. En una percepción, Ajá. en una congregación que Juan y yo conocemos, yo a veces... y yo también. Y usted también. Yo estudié con ellos también. Y yo también conozco. Ajá. También, wow. Oye. Ahora sí perdimos a la gente, de verdad. Hay como al igual que jóvenes en los templos, hay una decadencia también, si se pudiera decir el nombre, o esa palabra, de seminaristas. Hay una vocación... Crisis vocacional. Crisis Sí, hay una vocacional. crisis. La palabra sí que se suele emplear. Esa es como la frase que se usa. Entonces, padre, y algunos de los que llegan a ser sacerdotes, de alguna forma, perdón, porque tienen un ligero juicio de valor de mi parte, parecería que están entrando no por vocación, sino por necesidad. Léase, por los beneficios. Autopromoción. Exacto. Y también los beneficios que de alguna forma dan el ser párroco de una parroquia, valga la redundancia. Que usted sabe que hay una camioneta, que maneja fondos, que de alguna forma tiene algunos otros beneficios. Entonces, ¿a qué, según su criterio, se debe esta crisis? Y si es verdad esto de sacerdotes que entran por necesidad más que por vocación. Bueno, Y si es verdad que existe la crisis. Y si también. es verdad que existe la crisis. son muchas cosas que están preguntando esta gente. Esta gente no lo entiende. entiendo. Están metiendo. Esto no es los que sorprenden, es los que disparan. Oye, vamos a ver, son varias cosas. Primero, se habla de crisis cuando algo no está según lo que la gente espera. Entonces, claro, estamos acostumbrados a que hubiera muchos sacerdotes y ahora hay menos. Entonces, sí, evidentemente que hay una crisis de número, sin ninguna duda. Hay muchísimo menos sacerdotes. Pero quizá eso nos lleva también a que los que estemos seamos más auténticos. ¿Que hay algunos que entran por 1000 razones? Sí, pues como el que va a trabajar, ustedes que tienen su puesto de trabajo y lo saben, que a lo mejor no es el caso de ustedes, pero hay gente que trabaja por conseguir un sueldo, otro porque realmente es su vocación, otros porque realmente no tenían otra cosa. Las motivaciones son infinitas. Ahí está en cada uno que discierna cuáles son sus razones. Sin que suene xenófobo, pero en países con menos recursos se da más eso. En España, por ejemplo, que hay, diríamos, como un estatus socioeconómico un poco más elevado que en otros países, no digo que no ocurra, porque hay muchos, diríamos, muchos puestos de poder. Está el poder económico, está el poder personal, que el sacerdote llega y lo que yo diga. Sí. Y de esos conozco unos cuantos. Y cuantos más jóvenes,
más autoritarios. A mí me da un miedo a veces. Yo digo, madre mía. Digo, a lo mejor yo era así también, ¿eh? Seguramente yo también fui así. A veces cuando uno es joven es demasiado impulsivo e intenso. Pero bueno, vuelvo otra vez a responderte con lo mismo. El número no importa. Que los que estemos seamos felices, y además creo que todo esto en la iglesia nos tiene que llevar a una reflexión. Y es que si el sacerdote, o los pocos, o muchos, o medianos sacerdotes que haya, no llegan, quizá es un signo de Dios que nos está diciendo, es momento de integrar más a los laicos, de que la mujer, por necesidad, por lo que queramos, que la mujer pueda adquirir otros compromisos ministeriales dentro de la comunidad, y que seamos un poquito más abiertos. Quizás son signos de los tiempos que nos están abocando a eso, por una crisis en número, por las razones que sean, pero quizá hay que por lo menos estar abierto a ver qué nos está soplando el espíritu. Porque Yo creo que sí, que eso viene. Yo creo que eso es lo próximo. ¿Lo vamos a ver, Carolina? Sí, yo siento que sí, de verdad. Bueno, ya está, Padre, ya está declarando. yo quiero que Ay, usted ay, ay. me haga una anécdota, ¿verdad? En los últimos minutos ya, ¿eh? Sí, o un testimonio, algo jocoso que le haya pasado con el corito, que usted diga, no. Y pasamos por eso, de verdad. Yo no lo puedo creer. cada vez que vamos a un sitio nos suele pasar alguna cosa, porque los muchachitos suelen ser muy creativos. Entonces nos han pasado cosas graciosas y otras no tan graciosas. Tendría que pensar, ahora estoy recordando una que no fue muy agradable y fue en un paso por mi familia. Y lo estaba coordinando y produciendo alguien que está aquí en esta mesa. Bueno. No sé si los ayudantes estaban en aquel momento, creo que sí. ¿Qué año fue ese? Oh, Muy Dios probable. mío. Es muy probable. Creo que fue un año que olvidé de mi vida, por lo menos ese día lo olvidé. Y es que a 5 o 10 minutos de subirnos a tarima, un niño que estaba enfermo del corito, estaba con gripe o qué pasó, bueno, pero la mamá vio que se sentía mejor y decidió llevarlo, y bueno, pues yo en ese sentido intento también que Que fluya. Sí. Bueno, que sí fluyó. El vómito fue lo que fluyó, y entonces, claro, ya el problema no es que el niño vomitara y que se encontraba mal, se quedó pálido, completo, es que había otras niñas con su uniforme impoluto, hasta que el vómito Wow. se hizo presente en 2 o 3 uniformes, allí limpiando. Claro, ustedes no se enteraron de todo eso. Para porque eso nada. se vive en bambalina, limpiando el jardín. Las madres, yo llamando a las madres que estaban entre el público, que vengan 3 o 4 madres que nos ayuden a limpiar, a disimular, porque había que subir a tarima. Pero aquel día yo llegué a casa y dije, gracias, Señor. Porque no ha ocurrido en tarima. Imagínate que el muchacho, es verdad, que el es muchacho Hubiera dado un buen A mí- rating. la fontana de Trevi la suelta ahí arriba. Imagínate. A mí me pasó cuando niño cantando en el coro de la iglesia. Parece que los Oh, cantantes tienen... Cordero. ¿El qué, Juan? No, tú sabes que cuando uno es niño, uno canta. Claro. Sí, sí. Bueno, uno participa. Hay muchas maneras de cantar, claro. Claro, no, pero uno participa, lo ponen Participa, bueno, en los parece. coros. Entonces a mí me pusieron en el coro allá del colegio y yo vomité en la misa Ya. porque me sentía mal. Tu beso era una señal de Dios. Claro, claro. Diciéndote que eso no era lo tuyo. Mira, también aprovechando los minutos finales, la pregunta que tú tenías al principio también. Muchos de los que están viendo quizá entró al video porque dijo, oh, una entrevista de Carlos Sánchez. Quizá nadie sabe. Gracias a usted que está ahí. Y se quedó hasta este momento. El Padre Santo. El Padre Santi que está. ¿No le ha pasado eso? Que lo confundan con Carlos Sánchez. Sí, de hecho, él y yo en alguna ocasión hemos coincidido y nos hemos hecho bromas. Claro, él mejores que las mías. Claro, las bromas de él son mejores que las mías. Por supuesto. Creo que hemos coincidido en 3 ocasiones. La primera creo que fue en la escuela de música de la tía Nancy. Él llevaba a su bebé y la tía Nancy me invitó a una clase de musical para recién nacidos, y él tenía al niño como unos meses, y allí estaba Carlos Sánchez, nos saludamos, nos hicimos la foto de rigor. Desde aquel momento él empezó a investigar. Sí. Ok. Nos volvimos a encontrar en otra ocasión que él, no sé para qué fue el caso, es que yo tuve que ir a Galería 360 al escenario 360. Y entonces yo entré al escenario y entonces yo fui allí preguntando por Carlos Sánchez, estaban en los ensayos y estábamos allí y me acerqué y voy a entrar y el muchacho que estaba allí me dice, pero usted no estaba dentro. Y cuando paso adentro, la manager de Carlos Sánchez, Pero, y Carlos Sánchez se puso a fue. reír, pero siguió investigando. eso, Sí, sí. Entonces yo fui una ocasión a un espectáculo de Carlos Sánchez no recuerdo dónde fue,
Era para el Día de las Madres, me parece. Y montó su show. Y al terminar me quedé para saludarle, porque ya nos habíamos coincidido en varias ocasiones. De hecho, ahora les cuento una cosa que en alguna ocasión lo pensamos, pero no llegamos a hacerla, con Carlos Sánchez. Salimos, él se quedó saludando a la gente, entonces yo fui para allá y una señora nos mira. ¿Pero ustedes son hermanos? Y él dice, sí. Nos separaron al nacer. Dice, es una larga historia. Dice, y por fin nos hemos vuelto a conocer y reencontrar. Bueno, la señora, ay, wow. Pero qué historia tan bonita. Yo, pero esta señora no se da cuenta que ha salido del espectáculo de este hombre. Pues en una ocasión, con el corito, en la Feria del Libro Católico, yo no digo que en algún momento no lo hagamos, pero lo voy a decir, lo voy a contar porque se nos ocurrió. Y es que Carlos Sánchez dirigiera el corito. Ah, qué chulo. Y los niños a mí me amordazaran. Y saliera Carlos Sánchez a dirigir y en un momento del espectáculo una de las niñas, Divina, ¿te acuerdas de Divina? Claro. Que dijera, ¡ay! Ese no es el Padre Sánchez. Ese no es el Padre Sánchez. Entonces armáramos ahí el show y me sacaran a mí todas esas historias. Bueno, se nos ocurrió que esa historia no se pudo dar porque justo ese día él tenía un show, pero ya le habíamos preparado su uniforme y todo. ¡Wow! No se lleven la idea, el padre ya la dijo. Ya la dijo el padre. El padre la dijo, es del padre la idea. Y el corito Chichigua está súper activo. ¿Con qué viene el corito Chichigua? Pues tenemos lo más cercano es el espectáculo Tic Tac, que volvemos a repetirlo. El año pasado, en junio, creo que fue un éxito. Y fue un éxito porque creo que hicimos algo distinto. No tanto porque fuera mucha gente o porque fuera bonito, que también, que la producción fue buenísima, sino porque creo que ofrecimos un nuevo concepto. Creo que en ese sentido, aquí con el productor Noesí y con sus ayudantes, conseguimos crear un nuevo concepto. Porque no era un concierto al uso, tampoco era una obra de teatro, tampoco era un musical, era otra cosa. Y gustó, sorprendió a muchísima gente. Y estamos en eso, el 16 de abril, Feria del Libro Católico, con algunas sorpresas. Así es. Juan, quedan un minuto. Mire, el padre no trajo estas cajas porque fue el padre que lo trajo. Pero antes de abrir las cajas, tengo algo que preguntarle al padre, sencillo. ¿En una frase o en una palabra? Okay. Corito Chichigua. Ah, muy importante. ¿Qué significa? Pues solo una palabra. Una frase. Una frase. Sí, pero... la mejor manera que en este momento tengo de desarrollar mi vocación musical y sacerdotal. La fe. Pilar fundamental de mi vida. La familia. Sin ellos no pudiera ser lo que soy. Chévere. Entonces yo tengo una pregunta de sí, ¿no? ¿Verdad? Claro. ¿Usted cree que hacen falta más ministerios infantiles? Ay, mamá. Sí. Ay, muy buena. Bueno, esa pregunta ya está respondida. Yo siempre lo he dicho y lo digo aquí y quiero que la gente lo escuche bien alto y claro, que el Corito Chichigua podría ser un coro de muchas parroquias, pero yo no me quiero meter en casas ajenas. Al contrario, cada vez que una parroquia nos dice y no puede ir mi niña, no puede ir la niña en nuestra catequesis, hagan ustedes su corito, caramba. Si a veces es ponerse en eso con los catequistas, con gente que tenga ese carisma, pero por desgracia, lo digo por desgracia, muy poca gente tiene ese deseo de trabajar con niños, porque dicen que es pesado, pero es muy gratificante. Y peligroso. Y peligroso. Y es sumamente, yo entiendo que es la zapata, sobre todo, empezar por los niños. Hay alguien que está en esta mesa que siempre me dice que cuando hacemos un espectáculo se le cae alguna lágrima. Y eso será por algo. Claro que sí. Bueno. Es así, es la verdad. Padre Santi, gracias. A mí se me han quedado unas cuantas. Gracias por este tiempo que nos dedica para compartir en este programa, en este podcast que quisimos inventar. ¿Y qué es esto que usted nos ha traído aquí Como ahora? Como es los que sorprenden, pues ábranlo. Lo que no sé si cada caja corresponde a quien le toca. Pero si no, hacen el intercambio. Para eso estamos aquí en confianza. Bien, ya. Bueno, vamos a ver. Si eso ocurre, vamos. Pero bien. CE. Esto es Carolina. Perfecto. Pero ahora bien. sí. Y ahora ya, a partir de ahora, cuando ustedes vengan, claro, ya tienen ahí. Gloria a Dios, Dios mío, gloria. Tuvo que venir el Padre Santi. Vayan preparando su cafecito, su té, su cosa y ya lo tienen. Es un llamado de atención al productor de este programa que está allá en la esquina,
que estábamos pidiendo esto. Ya podemos beber café con Pues tranquilidad. ahí lo tienen. Y- Gracias, Boté, padre, como de dice el verdad. padre. Gracias a ustedes también por ver este video. Suscríbanse, compartan, comenten. Y nada, tírense todo lo del Corito Chichigua que viene Muy duro. muy Viene duro. duro. Un volando mensaje alto. final, padre, a todo el que está viendo este podcast. Pues voy a decir La lo caja, que... la caja, Juan, por favor, por Dios. Voy a decir lo que dijo Jesús. Dejen que los niños se acerquen a mí. No tengan miedo de trabajar con niños porque de verdad que es muy gratificante. Y yo no sé si yo tendré ganado el cielo, pero espero que sí, pues son muchas horas ya en el colegio. Esto fue Los que Sorprenden con el Padre Santi. Muchas bendiciones, Padre. Bye, bye. Gracias.